viejo sabio era Salomón, dedicó su vida para conocer el sentido de la vida. ¿Pa' qué es y en qué deriva? Vanidad, vanidad, de vanidades todo es vanidad. Lo que ya pasó volverá a pasar, nada nuevo hay bajo el sol. Ahí sí. Y en esta discusión que esta persona tenía con algún ente imaginario, él le decía como, ¿para qué vaya a trabajar si al final estáis trabajando para tener plata, para comer y transportarte al trabajo? Estáis trabajando para poder trabajar, sin ningún sentido. Mejor deja tu trabajo, le decía este gallo. A este ser imaginario, que no sé dónde habrá trabajado, siendo producto de su imaginación. Entonces, y eso es la vida sin Dios, básicamente. Una vida sin sentido, una vida vana, una vida vacía, una vida sin objetivos, sin propósitos. O veía, por ejemplo, hace poco una entrevista de Sergio Freire. Sergio Freire, sí, el humorista. Y estaba con no sé si será esposa o no sé si se habrá casado, será conviviente o pareja, no sé. El tema es que tenían un hijo. Y las palabras que usaba Sergio Freire para referirse un poco a su hijo era como, este hijo llegó para darle sentido a mi vida, para darle un rumbo, para ordenar las cosas que estaban desordenadas, para darle objetivo a mi vida. Entonces fíjense cómo incluso los hijos se tornan eso cuando no hay Dios. Cualquier cosa se puede tornar eso que da objetivo. Pero ¿qué pasa el día de mañana si este hijo fallece? Si este hijo parte, esta vida de este humorista pierde sentido, pierde objetivo, pierde dirección. Porque aquello que le daba objetivo, significado, dirección, es también pasajero, porque nosotros mismos somos pasajeros. Somos esta tierra de la playa que se cae entre medio de los dedos. Este intento de contener el mar entre medio de las manos. Es pasajero, imposible que nos pueda dar sentido este tipo de cosas. Somos polvo y al polvo volveremos. Entonces esa es la idea de Salomón por medio de Eclesiastés, mostrar esa idea de vanidad. No de vanidad en el sentido, hoy qué bonito me veo en el espejo, sino que la idea de algo vano, algo vacío, algo que no permanece, algo que no sirve para nosotros, para darnos objetivo. Puede servir para muchas cosas. El dinero, obvio que sirve para alimentarnos, sirve para comer, sirve para jugar, para divertirnos, para comprarnos cosas, etcétera, etcétera, para sustentarnos, comprarnos casas, etcétera. Pero en la función de dar sentido a nuestra vida, dar un objetivo, una dirección, un propósito trascendental, es vano, no sirve, no tiene la capacidad de hacer eso. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre unos consejos para la juventud, que es el título que tiene esta sección del libro, que es el capítulo 11, versículos 9 en adelante, que hablan un poco de eso, de nuestra juventud. Entonces el texto antes, en el capítulo 11, viene hablando de las palabras, de la pereza, del trabajo, de cómo esas cosas son vanas y no, y cómo hay una lucha por pereza, cómo hay una lucha por descansar más de la cuenta, cómo está esa lucha también con el trabajo, si hay provecho en el trabajo o no, y están esas discusiones siendo presentadas por Salomón. Y después muestra un poco la idea de la ignorancia de la obra de Dios, que hace todas las cosas. Entonces, cómo un vivir de determinada forma refleja una ignorancia de la obra de Dios, ¿okay? Que es esta vida vana, esta vida sin conocimiento de todo lo que ocurre. Y es ahí donde llegan los consejos a la juventud, ¿okay? Guillermo, ¿qué capítulo dijiste? ¿El 11? El 11, versículo Ya van 9. en el 11. Van en el 11. No, es que estamos haciendo estudios dispersos. Así Ah, que ya. tranqui. Ya, Primero lo siento. tomamos el capítulo, deja acordarme.
¿Cuál fue el primero que Ya, tomamos? sí, no importa, filo. Capítulo... Sí, sí. Gracias, sí, esa era mi duda. No, no hay de, no hay de qué, no hay de qué. Tu, 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 tun, 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 tun. En fin. Hoy me perdí. Ya. Entonces, de hecho, tomamos primero uno de los primeros 3 capítulos. Capítulo 2 creo que fue. Capítulo 1. Después tomamos el capítulo 5. Hablamos un poco del capítulo 5. Claro, primero fue el capítulo 3 del 16 en adelante, después fue el capítulo 5, la primera parte del capítulo 5, y ahora vamos a tomar el capítulo 11, el final del capítulo 11 y casi todo el capítulo 12, pero después vamos a volver atrás a ver otros temas, porque estamos dentro de Eclesiastés, pero viendo cosas temáticas dentro de Eclesiastés. ¿Ok? Entonces, y aquí se nos va a hablar un poco de algunas ideas que son entregadas, de algunas instrucciones que son dadas a nosotros los jóvenes, y me incluyo, Patúo. Ya, entonces dice el versículo 9 del capítulo 11, un texto que es bien famoso, ¿verdad? Dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Okay. ¿Cuál es y aquí una pregunta abierta para que ustedes puedan responder, ¿cuál es la lectura que generalmente se nos hace de este texto? ¿Cuál es la interpretación que generalmente se nos entrega de este texto? ¿Cuál es la interpretación que surge como en una primera mirada? O la que hemos escuchado quizás en nuestra iglesia, etcétera, etcétera. O en alguna iglesia en la cual hemos pasado. O cuando hemos escuchado este texto, ¿cómo lo hemos escuchado siendo utilizado? ¿Qué recuerdan ustedes? Yo acá recuerdo haberlo escuchado como para justificar un poco la libertad de los jóvenes o de los adolescentes para vivir un poco la vida un poco más a la ligera o despreocupados un poco de las cosas del Señor. Total, después cuando sean grandes van a enderezarse y ahí van a volver quizá al camino recto, no sé, pero he escuchado Ujú, esa interpretación. ujú, muy bien. ¿Alguien más ha escuchado esa misma forma de leer el texto? No. En mi caso, al contrario, es como, No, ya. como no desperdicies tu juventud, porque después en base a eso también te van a juzgar y mejor que no. Como pórtate bien. Mm, ya. Muy bien, muy bien. Sí, de hecho, esa también es como, se enseña una especie de advertencia, como, ya, alégrate, alégrate, pero ojo, ojo, que Dios te está mirando. Cuidadito las manitos lo que hacen, cuidadito los ojitos lo que miran, la boquita lo que dice, y no me acuerdo cómo seguía la canción. Muy bien, y ahora vamos a votar, ¿Cuál, cuál es la interpretación que han escuchado ustedes? ¿Más la de Gloria o más la de Gerson? ¿Qué La de sienten? la gloria. La de la Gloria dice la Dani. Muy bien. ¿La Fran? La de la Gloria también. La de la gloria. ¿Katy? Gloria. Gloria. Mm. ¿Jocelyn? La de la gloria igual. La de la Gloria. La Mae. Yo honestamente no la había escuchado. Ninguna de las dos. Ya. Muy bien. Gracias. Gracias por la honestidad. Roger. Yo he Gloria. escuchado las dos. Las dos. Ah, ya. Muy bien, muy bien. ¿Ha habido una tercera por ahí, Roger? ¿O con esas dos nomás? Solo esas dos. Ya. No, es que no he estado muy atento, entonces no he pensado nada. Ah, ya. Eso. Ya, muy bien. Tranqui. Andy. No, yo honestamente escuché más las de Gerson. He escuchado las dos, Ya, pero la más repetitiva que he escuchado ha sido la de Gerson. sí. Que como, sí, Dale. es como es la excusa para vivir la vida desenfrenada, pero después te van a pedir cuenta. Entonces, ten cuidado, pero podías hacer lo que queráis.
Ujú. en el fondo. Sí, yo también he escuchado más esa. He escuchado también ambas, pero he escuchado más la de Gerson. No, mira, los jóvenes pueden hacer tal o cual cosa, total son jóvenes, y Dios les da permiso para hacer esas cosas, pero también Dios también les va a pasar la cuenta de esas cosas que hagan. Roxy, si es que andas por ahí, La de la gloria, la de la gloria. Mira, sí. muy bien. Gracias, doña Roxy. Muy bien, entonces creo que ganó Gloria, a pesar de nuestros votos por Gerson. Lo siento. Pero sí, pues, ambas interpretaciones están por ahí purulando esa idea de, en primer lugar, como decía Gerson, de los jóvenes pueden hacer lo que sea, pueden andar por ahí celebrando que ganó la gloria. Ya. Pero que se les va a pasar la cuenta en algún momento. Y la de la gloria, que ya no la recuerdo en verdad. No, mentira, la del picado. Y esta interpretación de gloria debe tener cuidado. Oye, sabes que no cuida las cosas que haces, no, porque al final Dios siempre está ahí, siempre está cuidando, siempre está sobre todas las cosas, juzgar a Dios. Entonces, están esas ideas. Pero básicamente, lo que el texto apunta, considerando todo lo que vimos para atrás, o todo lo que está hacia atrás, es esta idea de, en un mundo debajo del sol, en un mundo en el cual Dios no está, en un mundo en el cual eh, Dios no está presente, en el mundo en el cual Dios no toma cuenta de su mundo, en un mundo en el cual no hay un Dios al cual glorificar, ahí sí, lo que resta para nuestra vida como jóvenes es simplemente alegrarnos. Lo que resta en la vida para un joven es simplemente tomar placer, como dice el texto, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. O sea, para donde dicte el corazón, ir para allá. Para donde dicten las emociones, los pensamientos, los deseos, los anhelos del corazón, es simplemente tomarlo e ir para allá. Es un Hakuna Matata de aquella época. Sin preocuparse es como hay que vivir, a vivir así, yo aquí aprendí. Dejando los problemas para atrás, sin considerarlos, sin enfrentar las dificultades, dejarlo lo más posible atrás e ir avanzando, ¿no? Ir avanzando aleteando. Esa es un poco la idea. Y ese pero sabe hace referencia a esta diferencia de que no es así que existe el mundo. No es el mundo que existe sin Dios. Es que sí, de hecho, hay un Dios que está por sobre todas las cosas, el cual debe ser glorificado, el cual debe ser honrado y al cual hay que temerle. ¿Ok? Entonces, por eso dice que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, ahora que estamos en un mundo, se nos plantea esta diferencia del mundo sin Dios, cómo debe ser vivido, si es que no hubiera Dios, que de hecho lo hay. Entonces ahí es solamente dar espacio a los anhelos del corazón, anhelos pecaminosos del corazón. Pero ya que no es así, ya que sí existe un Dios que está sobre todas las cosas, entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Es decir, la adolescencia y la juventud, eh, sin una vida con Dios, sin considerar a este Dios que está por sobre todas las cosas, son meramente vanidad. Entonces, si nosotros consideramos que sí hay un Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Quitar el enojo de nuestro corazón, apartar de nuestra carne el mal, y esas serían las primeras dos tareas. Quitar el enojo y apartar el mal. Pero hay más tareas a realizar. ¿Cuál vendría siendo esa? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Lleguen los años de los cuales digas, y ahí sigue el resto. Entonces, aquí tenemos dos formas de comprenderlo. ¿Ok? Aquí le voy a dar la segunda. Primero, que se quita el enojo de tu corazón y aparta de tu carne el mal. Pueden ser instrucciones
de qué es lo que quedaría si es que estamos en un mundo sin Dios. Simplemente pensar en nuestro enojo, simplemente pensar en las cosas malas y sacarlas de ahí para poder simplemente vivir en alegría y en gozo. Nada más, puesto que no hay un creador. Y a partir del capítulo 12 en adelante, 12.1 en adelante, entonces ahí se nos empieza a instruir sobre qué es lo que debemos hacer ahora que sí creemos que existe un Dios sobre todas las cosas. Esa es una forma. La otra forma de entenderlo, que es como yo lo entiendo, que quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, también son instrucciones que parten de la idea de comprender que existe un Dios. ¿Ok? Son instrucciones que parten de la idea de que sí existe un Dios que gobierna todas las cosas, que están sobre una vida que no es vana. ¿Ok? Entonces, quitar el enojo del corazón, apartar de nuestra carne el mal, morir a nosotros mismos, y después acordarse de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, lleguen a ellos, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, aquí viene esta idea de recordar o acordarse, que es una idea súper presente en el Nuevo Testamento, súper presente en el Antiguo Testamento, aunque uno no lo crea. Parece ser que Dios trabaja con esa idea de la memoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, Dios queriendo enseñar algo a su pueblo, lo hace por medio de ritos formativos. Entonces, por ejemplo, cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, hablando de memoria, eh, cruza, cruza el mar luego de haber salido de Egipto, Dios instruye a que construyan algo, a que levanten piedras. ¿Por qué? Porque cada vez que pasen por ese lugar, pasen por esas piedras, los hijos deben preguntar, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están estas piedras levantadas? Y ahí los padres debían explicar por qué Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa, dividiendo el mar, etcétera, etcétera. O cuando instauró la Pascua, la idea de pintar el dintel de las puertas con la sangre de un cordero, de comer ese cordero con hierbas agrias, y así sucesivamente. En ese rito, el hijo debía preguntar, ¿por qué estamos haciendo esto? Y ahí el padre debía responder, porque somos pueblo de Dios, porque Dios nos apartó de Egipto con mano poderosa, y etcétera, etcétera. Y era todo un ritual de participación de este pequeño, de este niño. Y la idea de recordar es constante, siempre recordar las obras del Creador en todo tiempo. Siempre recordar qué es lo que Dios ha hecho en su pueblo. Y después cuando vamos al Nuevo Testamento, también vemos la idea de recordar en algunas instrucciones, o sea, aparte de lo que podemos buscar entre medio de las cartas de Pablo, en las cartas de Jesús a las iglesias de Asia en Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, también vemos esa instrucción de recordar. Si nosotros vamos a la iglesia de Éfeso, vamos a ver que es el capítulo 2, vamos a ver que una de las instrucciones es precisamente recordar, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, una de las instrucciones para la iglesia de Éfeso para recuperar el primer amor es recordar qué es lo que había hecho Dios por ellos en sus primeros pasos. Lo mismo ocurre en otras iglesias de Asia, y en el capítulo 3, en la iglesia de Sardis, también ocurre lo mismo. En el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Ellos no debían recordar qué es lo que había hecho Dios por ellos, sino cómo ellos habían recibido el Evangelio, que también es lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, fíjense cómo el acto de recordar es una constante. Y acá también en Eclesiastés, también es una instrucción de parte de Dios de recordar a nuestro Creador en estos días que nosotros vivimos de juventud. Y dice, antes que vengan los días malos. ¿Y cuáles son esos días malos?
Y esto va a sonar feo, pero habla de la vejez. Habla precisamente de la vejez. Fíjense, él va a empezar a describir cuáles son esos días malos. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces fíjense esa idea de ceguera, cuando ya la ceguera nos acomete. Después, cuando temblan los guardianes o los guardas de la casa, y se encorvan los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque ha disminuido, y se oscurecerán los que miran por la ventana. Entonces, nuevamente, está hablando de la boca, de los dientes, de la fuerza de los dientes. Cuando estos empiezan a caer, cuando empiezan a temblar, cuando empiezan a perder su fuerza, su vigor, su color incluso, etcétera, etcétera. Y así continúan. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Entonces, hablando un poco del vigor de la vejez, o sea, el vigor de la vida que se va apagando con la vejez. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Entonces, esta idea del pavor, del miedo también que llega con la vejez. Florecerá el almendro. La flor del almendro es blanca. Entonces está hablando de las canas. Está hablando de las canas. Florecerá el almendro. ¿Dónde me quedé, perdón? Florecerá el almendro. Y la langosta será su carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores, o sea, la gente que dice, que maldice, que dice endechas, andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre. Está hablando un poco del corazón, al parecer, la columna, el corazón y todo eso, la cadena de oro. Perdón, la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro y quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, hablando nuevamente del corazón, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dijo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque él dice, acuérdate de tu Creador antes de que llegue la vejez, antes de que llegue la muerte. Porque si no, toda tu vida va a ser simplemente vanidad. Es decir, va a ser simplemente polvo que se deshace. No va a ser una vida trascendente. Si no es una vida caminada, andada delante del Creador, que tiene una conciencia plena de este Dios eterno y perfecto, entonces simplemente somos polvo. Y no queda nada más que polvo. Si nuestra vida ahora no es vivida, valga la redundancia, en conformidad a la palabra de Dios, en conformidad a la voluntad de Dios, entonces simplemente vanidad. Es simplemente esta arena que cae entre medio en los dedos. Una vida sin sentido, una vida sin significado, una vida sin propósito. Sin sentido y sin dirección. Entonces después dice, los últimos versículos hablan del resumen del deber del hombre. Dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros, y las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, entonces parece ser que Salomón está instruyendo a alguien mucho más joven, quizás como nosotros. Hijo mío, a más de esto, se ha amonestado. No hay fin
de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, nosotros obviamente no queremos que nuestra vida termine siendo simplemente vapor, simplemente arena que se cae entre medio de los dedos. ¿Cómo hacer que esto no sea así? ¿Cómo hacer que esto no sea así? ¿Cómo acordarnos del Señor en estos días nuestros? Temer a Dios, guardar sus mandamientos. ¿Cómo recordar, cómo acordarse de nuestro Creador en los días de nuestra juventud? Temiendo a Dios, guardando sus mandamientos. Y con temor no nos referimos a este temor servicial, este temor, ¿cómo se dice? Temor reverencial, como muchas veces se dice, la idea de reverencia. No es que le tengamos miedo al Señor, sino que es reverencia. Sí, es reverencia, pero también cuando la Biblia habla de temer a Dios, también habla de miedo, también habla de pavor, a tal punto que Habacuc, cuando habla de y esta figura me gusta mucho usarla, habla de este temor, habla de este miedo que nosotros debemos tenerle a Dios, él menciona un ejemplo poético. Él habla del sol y la luna, cómo el sol avanza en los días y cómo la luna camina de noche. Y cómo en ese andar galopante del sol y de la luna, de repente aparece una flecha de Dios. Ni siquiera Dios, una flecha. Y ni siquiera la flecha entera, una punta de la flecha. Y es en ese momento en que el sol y la luna se detienen, mirando a esta saeta, a esta flecha del Señor. Porque estas figuras que son súper poderosas para nosotros, que es el sol y la luna, que si se nos acercara el sol inmediatamente seríamos destruidos, ellos sienten pavor delante del Dios Altísimo, delante del Todopoderoso. Esas figuras que son tan poderosas para nosotros sienten pavor y se detienen, como abriendo los ojos esperando a ver qué va a hacer este Dios. Y a eso se refiere con temor a Jehová, temor a Dios. Y ese es el temor que nosotros también debemos tener. Además de esta reverencia, debemos temer a Dios, comprender que Él puede destruir absolutamente todo, comprender que Él es el creador del cielo y la tierra y todo el universo que la rodea. Y ese es el Dios Altísimo, que odia el pecado y al cual nosotros servimos. Y es aquí donde viene algo sumamente interesante que observan los salmistas, que es, ellos hablan de este Dios que es todopoderoso, hablan de este Dios al cual hay que temer, pero llega un momento siempre en los salmos que ocurre una inflexión, que ocurre un quiebre. ¿Cuál es ese quiebre? El momento en que el salmista se reconoce como hijo de Dios y como parte del pueblo de Dios, donde todo ese poder al cual él le tiene miedo y pavor, ahora se transforma en descanso. ¿Por qué? Porque ese poder está a favor de nosotros, que somos hijos de Dios. Y esto ocurre aquí también, donde acordarnos del Creador en los días de nuestra juventud es descansar en ese Dios que es todopoderoso, es descansar en ese Dios que nos guía, en ese Dios que nos instruye, en ese Dios que nos guarda y nos cuida, y ser guiados por ese Dios. Y esa es un poco esta idea de acordarse de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Entonces somos invitados a quitar el enojo de nuestro corazón, porque el enojo contamina nuestro corazón, la rabia, el furor, son frutos de la carne, son obras de la carne, que contaminan nuestro corazón. Y cuando les damos cabida, van a ir contaminando cada vez más y más. Debemos apartar de nuestra carne el mal, porque claramente el mal se va apoderando de nosotros. Y por eso somos instruidos a morir a nosotros mismos, morir al viejo hombre. Y por esa razón también somos instruidos a acordarnos del Señor en todo tiempo, recordar al Señor, recordar que Él es creador,
Él es todopoderoso, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos guía. Así que eso, oremos, chiquillos, para caminar hacia el final. ¿Bien? Oremos, amado Dios, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, Señor. Gracias porque nosotros que antes no éramos pueblo, ahora sí somos pueblo, Señor. Antes éramos desprovistos, desvalidos, necesitados de tu gracia. Hoy en día estamos llenos de tu gracia, Señor, llenos de tu amor, a tal punto que nada puede separarnos de tu amor, de este amor que está en Cristo Jesús. Y te rogamos, Padre, que en esta hora tú nos ayudes, Señor, a que en nuestros días de juventud podamos mirar tus bondades, podamos eliminar de nuestro corazón el enojo, alejarnos cada vez más del mal y recordar que tú eres el creador del cielo y la tierra, y que por lo tanto tú mereces ser temido, Padre, y tus mandamientos merecen ser guardados. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.